prometió virtud, prometió justicia, prometió salvar a Francia. Pero dime algo, ¿qué ocurre cuando un hombre que habla de moral empieza a decidir quién merece vivir y quién debe morir? Antes de seguir, suscríbete ahora. Aquí no hay héroes perfectos ni finales cómodos. Solo poder, miedo y las consecuencias reales de creer que la violencia puede crear virtud. La bala le destrozó el rostro. No fue rápida. No fue limpia. La mandíbula de Maximilien Robespierre quedó hecha pedazos. Cada vez que intentaba abrir la boca, fragmentos de hueso caían al suelo. Los que lo vieron quedaron paralizados. Algunos apartaron la mirada. Otros no pudieron soportarlo. Pero para Robespierre, eso no fue el verdadero castigo. Eso fue solo el final. El verdadero terror había comenzado mucho antes. En 1792, algo se quebró dentro de él. El hombre que hablaba de principio se volvió rígido, frío, incapaz de dudar. Desde ese momento, pensar diferente dejó de ser una opinión. Se convirtió en una amenaza. Para Robespierre no existía el tal vez. No existía el esperemos. Solo había dos caminos. Con la revolución o contra ella. Y cualquiera que hiciera preguntas era sospechoso. Cualquiera que mostrara compasión era peligroso. La piedad pasó a ser sinónimo de traición. Así se construyó un sistema donde el miedo decidía el destino de las personas. Donde sobrevivir dependía de callar. Donde hablar podía costarte la vida. En abril de 1793 nació el Comité de Salvación Pública. Al principio parecía una medida temporal. Un órgano más en medio del caos. Pero en pocos meses se transformó en algo mucho peor. Cada mañana se reunían. Y en cuestión de minutos decidían quién moriría ese día. Sin defensas reales. Sin debate. Sin humanidad. París empezó a acostumbrarse al sonido de la guillotina. El terror dejó de sorprender. Se volvió parte del día a día. Y mientras el miedo se extendía por Francia, Robespierre observaba, convencido de una sola cosa. Que estaba salvando a la nación. Pero cuanto más poder acumulaba, más cerca estaba de destruirse a sí mismo. La convicción de Robespierre era absoluta. No dudaba. No vacilaba. Estaba convencido de que el miedo era una herramienta necesaria. Que el terror no era un error, sino un deber. En su mente, cada ejecución acercaba a Francia a la virtud. El Comité de Salvación Pública empezó a funcionar como un reloj sin alma. Cada día. A la misma hora. Con la misma frialdad. Las listas de nombres crecían. Y las vidas se acortaban. El tribunal revolucionario ya no buscaba justicia. Buscaba rapidez. Los juicios se reducían a minutos. Las sentencias estaban decididas antes de que el acusado abriera la boca. En París, la guillotina no descansaba. En Lyon, los fusilamientos eran masivos. En Toulon, el miedo se respiraba en las calles. Pero fue en Nantes donde el terror cruzó una línea imposible de ignorar. Las cárceles estaban llenas. Las cuchillas no daban abasto. Entonces llegó la solución más brutal. Prisioneros atados. Cargados en barcazas. Empujados al río. Hombres. Mujeres. Ancianos. Hundidos juntos. Durante días, los cuerpos aparecieron flotando río abajo. El agua devolvía lo que la revolución había intentado ocultar. El olor de la descomposición se extendió por pueblos enteros. La muerte se hizo visible. Innegable. Y aún así, el sistema siguió avanzando. Robespierre lo sabía todo. Nada escapaba a su control. Anotaba nombres con precisión obsesiva. Edad. Profesión. Crimen. No importaba si eras noble o pobre. Un panadero acusado de especular. Una mujer que se quejó por el precio del pan. Un sacerdote que se negó a obedecer. Un adolescente que gritó una consigna prohibida. El terror no distinguía. No escuchaba explicaciones. No aceptaba disculpas. Cada mañana, las carretas avanzaban lentamente por las calles. La multitud se reunía. Algunos gritaban insultos. Otros miraban en silencio. El miedo ya no era shock. Era costumbre.
Robespierre rara vez estaba presente, pero exigía informes detallados. Quería saber cómo morían, qué decían, cómo temblaban, como si necesitara confirmar que el miedo seguía funcionando. Pero mientras el terror se volvía rutina para Francia, para él, algo empezó a romperse. Porque el hombre que controlaba la muerte de miles, ya no lograba controlar su propia mente. El terror ya no era solo una herramienta. Se había convertido en su mundo. Robespierre casi no dormía. 3 horas, a veces menos. Las noches se alargaban, llenas de pensamientos repetidos, voces imaginarias, enemigos invisibles. Su cuerpo empezó a fallar. El ojo izquierdo le temblaba sin control. Su voz, antes firme, se volvió aguda, cortante, casi dolorosa de escuchar. Cada discurso parecía una pelea contra algo que nadie más veía. Pasaba horas encerrado solo, frente a sillas vacías, ensayando discursos como si el enemigo estuviera sentado allí, escuchándolo, juzgándolo. A veces gritaba. A veces susurraba. Siempre estaba convencido de una cosa: todos conspiraban. La sospecha lo devoraba. En las reuniones ya no se sentía seguro. Llegaba armado. Un arma cargada sobre la mesa, junto a los papeles. No era una amenaza. Era una advertencia. Incluso su escritura cambió. El trazo limpio desapareció. Las páginas se llenaron de palabras tachadas, manchas de tinta, frases repetidas sin sentido. En su cuaderno personal escribía una y otra vez la misma frase: la República de la Virtud vencerá. La escribía 10 veces. 20. 50 en una sola página. Como si intentara convencerse a sí mismo. Pero la realidad avanzaba más rápido que su fe. Entonces llegó la ley que lo cambió todo. La ley del 22 de Pradial. Desde ese momento, los juicios duraban minutos. 15, si había suerte. Los acusados ya no podían defenderse. No había abogados. No había pruebas reales. Solo 2 resultados posibles. Libertad o muerte. Y casi nunca era libertad. Las ejecuciones se triplicaron. De 5 al día, a 15. A veces más. La guillotina trabajaba sin descanso. Y el mensaje quedó claro. Nadie estaba a salvo. Ni siquiera los hombres que se sentaban a su lado. Sus propios compañeros empezaron a entenderlo. Si no lo detenían, serían los siguientes. Las reuniones secretas comenzaron en silencio. Miradas tensas. Susurros. Todos pensaban lo mismo. Si esperaban un día más, mañana estarían frente a la cuchilla. Y cuando Robespierre creyó que aún tenía el control, la traición ya estaba caminando hacia él. Robespierre no vio venir el golpe. Estaba seguro de que aún dominaba la sala. Seguro de que su voz seguía infundiendo miedo. La mañana del 27 de julio de 1794 comenzó como cualquier otra. Preparó un nuevo discurso. Palabras duras. Acusaciones veladas. Amenazas sin nombres. Estaba convencido de que, una vez más, haría callar a todos. Pero cuando se levantó para hablar, no hubo silencio. Hubo gritos. Abajo el tirano. Muerte a Robespierre. Por primera vez en 3 años, el miedo se rompió. Las voces no venían de 1 o 2 hombres. Venían de toda la sala. Robespierre intentó hablar. Levantó la mano. Abrió la boca. Nadie lo escuchó. Las acusaciones llovían desde todos los lados. Traición. Sangre. Terror. Cada palabra era un golpe. Cada segundo, una humillación pública. El hombre que había condenado a miles, ahora era juzgado sin defensa. Soldados entraron en la sala. No para protegerlo. Para llevárselo. Fue arrestado entre gritos de aprobación. En las calles, la noticia corrió como fuego. La gente celebraba. Otros no lo creían. El miedo aún no había desaparecido del todo. Tras el arresto comenzó el caos. Lo llevaron de prisión en prisión. Y en todas, le cerraron la puerta. Los carceleros se negaban a recibirlo. Nadie quería cargar con su destino. Todos sabían que tocar a Robespierre era jugar con la muerte. Al final, lo llevaron al ayuntamiento.
Allí se reunieron sus últimos seguidores. Agotado, temblando, apenas podía mantenerse en pie. Aún así, escribió una última proclamación. Una llamada desesperada al pueblo de París. Creía que bastaría leerla para que la ciudad se levantara en su defensa. Pero cuando intentaron movilizar a la gente, encontraron plazas vacías. Calles indiferentes. París no respondió. La revolución que había gobernado con terror, ahora lo observaba en silencio. Y entonces, en la madrugada, un disparo rompió la quietud. Porque ese disparo no lo mató, solo aseguró que su final sería mucho peor. El disparo no lo mató. Eso fue lo peor. La bala destrozó su mandíbula. Le arrancó la voz. La sangre cubrió su rostro. Robespierre cayó al suelo, vivo, consciente, atrapado dentro de su propio cuerpo. Ya no podía hablar. No podía defenderse. No podía ordenar. Solo podía esperar. Durante 14 horas permaneció así. Vendado de forma improvisada. Dolor constante. Mirada vacía. Sabía exactamente lo que venía, pero no cuándo. Mientras tanto, París despertaba. Y no despertaba con miedo. La gente ocupó las calles desde temprano, como si fuera una fiesta. Vendedores ofrecían pan, vino, dulces. Músicos tocaban melodías burlonas. Poetas recitaban versos ridiculizando al hombre que durante meses había decidido quién vivía y quién moría. Muñecos con su rostro aparecieron entre la multitud, listos para arder. Cuando la procesión comenzó, París entero salió a mirar. Las carretas avanzaban lentamente entre insultos, risas y piedras. El silencio del terror había desaparecido. En su lugar había gritos, canciones, alivio. Robespierre era irreconocible. Ropa rota. Manchada de sangre. Cabello desordenado. Su cabeza colgaba hacia adelante. La mandíbula rota no le permitía sostenerse. Ya estaba derrotado antes de llegar. al subir al patíbulo la multitud estalló. Pero el momento más brutal llegó cuando el verdugo arrancó los vendajes de su rostro. Un grito inhumano atravesó la plaza. Un sonido de dolor puro. Por un instante, todo quedó en silencio. Y luego, la cuchilla cayó. El hombre que había sembrado el terror murió en segundos. Pero la reacción fue distinta. No hubo miedo.